Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra capsulita más de Valle de Paz. Mi nombre es Pamela Omaña y para mí es un gusto estar también acá con ustedes para tratar temas que, bueno, es una forma de aprender también, y en estos procesos a veces dolorosos que pasamos, creo que es importante también nutrirnos un poquito y saber cómo reaccionar o cómo salir adelante a través de la situación que estamos viviendo. En esta capsulita vamos a estar trabajando un poco el cómo nosotros podemos afrontar, sobre todo, aquella pérdida de las mascotas. Sabemos que hoy los animales cumplen una función muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Y tal vez para muchas personas que no tienen animalitos podrían decir, ese no es un tema para mí porque no tengo ese apego. Pero sabemos que para los que tenemos mascotas, esto es todo un tema porque muchas veces hemos humanizado a nuestras mascotas. Tal vez no es lo correcto y si nos escucha un veterinario diría eso no es correcto, pero creo que eso ha pasado en la sociedad últimamente, ¿verdad? Hay estadísticas incluso que indican que las parejas jóvenes han intentado inclusive no tener hijos y ahora lo que tienen es perrijos, ¿verdad? O gaticos, hijos, etcétera. Y esto de alguna manera ha provocado entonces que las mascotas vengan a tomar un papel muy importante en nuestras vidas. Y que por ende hagan que de alguna otra manera hayan vínculos más fuertes y que cuando esta pérdida de esta mascota se da, entramos en una crisis más grande. Ahora, si tomamos esta medida con lo que hemos estado viviendo a través del COVID, a través de la pandemia, podemos detectar que definitivamente hay grandes estadísticas de dolor porque muchas personas probablemente, inclusive el año pasado donde estuvimos más en confinamiento, estas personas, si perdieron a esa mascota, pudieron haber tenido aún mayor una situación crítica de duelo porque era aquella figura o aquel animal con quien me sometí o con quien estuve ahí presente, con quien era mi aliado, el que hacía mi vínculo, y pude haber perdido esta situación. Entonces, además de que hemos perdido familiares o personas que amamos a raíz del COVID, hemos perdido también algunas mascotas, no a raíz del COVID, pero sí por ende que se ha dado. Y evidentemente esta situación ha hecho disminución de lo que podemos estar cuando hablamos de una estabilidad emocional. Entonces, evidentemente esto se nos trae muchas cosas, ¿verdad? Muchos problemas que nos acarrea, digamos, esta situación al nosotros perder una mascota como tal. ¿Por qué será tan importante la pérdida de una mascota y por qué nos lleva a nosotros a tanta situación, ¿verdad? Donde tenemos mucho dolor, donde el duelo tal vez puede ser difícil? Hay unas estadísticas que hablan de que el 30% de personas que tienen mascotas y las pierden sienten un dolor de 6 a más meses, ¿verdad? El 30%. Y el 12% lo que sucede es un evento traumático en su vida cuando han perdido una mascota. Entonces, si vemos estadísticas, realmente son grandes, ¿verdad? No es simplemente perdí a esa mascota y se acabó, ¿verdad? Estamos hablando de que un 30% tienen un duelo de sufrimiento de 6 a más meses y que el 12% ya lo ven a nivel traumático en sus vidas. ¿Por qué es tan importante entonces esta situación? Como yo les decía, hoy los animales han venido a cumplir una función importante en nuestras vidas, ¿verdad? Son aquellas figuras que tenemos, que nos escuchan, que los humanizamos, que duermen con nosotros. Hay personas que viven solas y su única compañía constantemente pues es un animalito, ¿verdad? Al cual le hablamos y tal vez no nos retroalimenta esa conversación, pero solo sus caritas, sus gestos, sus cosas hacen que haya un vínculo también fuerte con ese animalito. Entonces, sea como sea, al nosotros estar conviviendo con algo, llamémosle animal o llamémosle persona, ¿verdad? Cuando convivimos con algo constantemente y hay retroalimentación de vínculo con esa figura, evidentemente esto empieza a generar entonces ya una relación. Y cuando hay una relación con algo, cuando hay una pérdida de esa relación, entonces obviamente sufrimos el mismo duelo que podemos sufrir con una persona que amamos. Tal vez hay personas que están escuchando y que dicen, está muy feo comparar un animal con una persona, pero lamentablemente hoy vivimos en esta circunstancia, ¿verdad? Hoy tenemos entonces muchas parejas, como yo les decía, muchas personas que ya deciden tomar la decisión de no tener hijos y sí tener animalitos. Y los animales se convierten entonces en parte de esa relación. Y como les decía, muchas veces este animal duerme, come a la par, hace toda una vida a la par y esto evidentemente empieza a provocar entonces que cuando existe
esa ruptura de relación, esto provoque ciertas situaciones en la vida del ser humano. Así que definitivamente si nosotros pasamos por un duelo, podemos ser conscientes y valorar de que sí, es cierto, podemos llorar, podemos estar muy tristes, podemos estar destrozados por la pérdida de un animal. Esto no es una situación de inmadurez, porque cualquiera podría pensar que inmaduro, es un animal y eso va a pasar. No es una cuestión de inmadurez, es una cuestión de que hay una relación y que cuando esta relación se rompe, a mí me duele, ¿verdad? Entonces es normal que esta situación se empiece a dar. Ahora, ¿qué cosas podemos nosotros entender, ¿verdad?, a través de este duelo, o cómo nosotros podemos empezar a afrontar el duelo de la pérdida de una mascota? Muchas veces, tal vez en el duelo de la mascota podemos decir, bueno, rápidamente me consigo otra y se acabó. Ok, si ustedes tienen un animal humanizado, no es tan fácil como nada más me consigo otra y se acabó, ¿verdad? Porque ya yo humanicé a un animal y ese animal ya tiene características, personalidad, ya tiene historia inclusive conmigo, que no es nada más tan fácil como decir lo reemplazo y se acabó, ¿verdad? Así como no es fácil reemplazar cualquier cosa en la vida. Entonces, acá muchas veces podemos ver que es muy similar, el duelo de una mascota es muy similar con el duelo de un familiar, con el duelo de un amigo, con el duelo de alguien muy cercano, ¿verdad? Y esto muchas veces puede afectar dos cosas, tanto la salud mental como la salud física. Resulta, por ejemplo, vamos a poner casos hipotéticos, digamos, de cómo puede estar funcionando esto para que todos podamos entender más y tal vez no criticar tanto y juzgar tanto a los que pasan por esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos un animal, por ejemplo, de las personas que son no videntes y tienen un animalito que los guía, que ha sido su compañero en muchas ocasiones. Cuando este animal muere, evidentemente hay un duelo, porque ese animal no solamente era un animalito que te acompañaba, era un animalito que te guiaba, que te acompañaba, que estaba ahí siempre. Supongamos una persona adulta mayor que, por ejemplo, también tiene su mascota, ya había quedado solita, estaba en su casa y se le acaba de morir una persona por COVID y ha sido el sufrimiento muy duro, ¿verdad? Y ahora también su mascota se va. Evidentemente esta persona puede sentirse sola, puede sentir que no hay nadie alrededor suyo. Entonces, la mascota, depende de la circunstancia y la situación ambiental en que vive, tiene una gran importancia en esto. Por eso es que muchas veces lo asimilamos y decimos asimilar a un duelo de familia, ¿verdad? Un duelo de alguien, un amigo cercano. Por eso es que sí tenemos que entender que es un proceso que tenemos que trabajar muy parecido a cuando perdemos a una persona, ¿verdad? Porque puede ser que sea una situación difícil para alguien. Ahora, no estoy diciendo que eso tenga que ser la norma general, ¿verdad? Porque puede ser que hay personas que tienen animales y literalmente son animales para ellos, no son animales humanizados. O sea, son el perro de la casa y ya. Entonces, puede ser que no tengan estos sentimientos y es completamente respetable. Pero también es respetable que aquellos que sí tengan estos sentimientos porque humanizaron a esa mascota, bueno, hay que darle su tiempo también y hay que tener un proceso de duelo. Y como les digo, hay situaciones más específicas todavía que si hilamos más delgado, vamos a tener inclusive un trauma por la pérdida de esta mascota. Porque hemos puesto nuestros sentimientos, hemos puesto de todo en esa mascota como tal. Entonces, definitivamente, primero que nada, ¿cómo lo afronto? Primero es respétese sus sentimientos, respete y valore lo que usted está sintiendo y también no le dé importancia a cosas que otros vengan a decir, porque puede ser que cuando yo estoy pasando por este tipo de duelos, otros digan, ¡ay, qué ridícula que va a hacer eso! ¡Qué ridículo que está llorando! ¡Qué ridículo que está pasando por esta situación! Puede ser que pase. Es más, ahora tenemos inclusive cosas tan lindas, que inclusive lo podemos encontrar en Valle de Paz, cosas tan lindas como la cremación de animales y todo un ritual para hacer ese proceso de duelo. Puede que existan personas que digan, eso es una tontera, qué ridículo es gastar plata en eso, ¿verdad? Sin embargo, por eso les digo, lo primero para afrontar este tipo de duelo es, usted tiene que respetarse usted y respetar lo que usted está sintiendo. Si para usted esa mascota era importante, si para usted esa mascota tenía ya un símbolo inclusive diferente, entonces viva el duelo, entonces disfrute de ese dolor que está sintiendo, sufra, llore, haga lo que tenga que hacer, porque definitivamente usted tiene que respetarse a usted mismo. Puede ser que los demás no lo hagan, pero por eso tengo que empezar por mí. Es importante que yo entienda, bueno, si me duele, ¿verdad? No puedo hacer nada cuando hay dolor y tengo que afrontar ese dolor y tengo que llorar ese dolor. Si nosotros tenemos esa mascota muy cercana a nosotros, es probable que sí, vamos a entrar en esta situación crítica, es probable que nos va a doler, que vamos a sentir esos sufrimientos.
Entonces, definitivamente tenemos que respetar primero lo que nosotros estamos sintiendo y omitir tal vez ciertos comentarios que pues no me van a ayudar, ¿verdad? Que en este momento no los necesito, se los agradezco, muchas gracias, pero gracias, lo puedes dejar allá en una esquinita tu comentario porque no, hoy yo no lo necesito, hoy no lo quiero trabajar en mi vida. No es parte del proceso. Ahora, acá es importante también que nosotros entendamos que en esta era contemporánea, ¿verdad? Hay muchísimas familias que entonces al decidir tener más animales que inclusive hijos, esto entonces puede provocar a veces rupturas en la relación. Yo he conocido casos, por ejemplo, donde animalitos separan a una pareja, porque tal vez hay una persona que ama a los animales, la otra no tanto, y uno humaniza al animal, el otro no tanto, y esto termina siendo muchas veces una situación para divorcio, etcétera, y son duelos también que tenemos que vivir, y a veces es a través de un animal, ¿verdad? Entonces, tenemos también como una segunda forma de afrontar esto, es entender cuáles son nuestros procesos en un duelo, por ejemplo, con animales. ¿Cuáles son esos procesos? Primero que nada, primero empezamos a veces con una negación, como yo no quería que se fuera este animal. Y recuerden que el animal no es nada más que yo le digo, es que tengo un perro, no, es que yo tengo un animal con nombre, ¿verdad? Bueno, mi animal se llama Rodolfo, es que Rodolfo, y yo cuando yo hablo de Rodolfo, es Rodolfo, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos una negación en estos procesos porque yo no quiero que Rodolfo se haya ido de mi vida. Rodolfo tal vez cumplía, no sé, llenaba un vacío en mí, tal vez Rodolfo me acompañaba en momentos que tal vez nadie me acompaña, tal vez Rodolfo era mi fiel compañero para ir a salir a caminar. Rodolfo puede tener muchas variantes en esta situación, ¿verdad? Entonces, a veces en un principio de un duelo, de una pérdida de una mascota, tenemos entonces esta famosa negación. Y esto también es normal, ¿verdad? A veces es, me niego a que esto suceda, me niego a que esto pase. E inclusive a veces la negación empieza desde antes en el proceso de no quiero que se muera esta mascota, ¿verdad? Y ni siquiera me imagino la posibilidad de que esto suceda. O, por ejemplo, está enferma y lo tienen que poner a dormir y tal vez hay una negación de no quiero que lo pongas a dormir. Entonces, prefiero tenerlo como está, pero no quiero que hagas esto. Luego, seguidamente de eso, tenemos lo que es una expresión de las emociones, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos la pérdida de una mascota, definitivamente, como les digo, este símbolo de animalito lleva muchas cosas a nivel emocional. Nosotros los seres humanos siempre necesitamos algo que nos refuerce, ¿verdad? Algo que nos haga sentir bien, que nos haga sentir equilibrados. Y muchas veces nosotros hemos llegado al punto de tomar la decisión de que depositamos en ese animalito todas esas emociones que estamos sintiendo, ¿verdad? Tal vez inclusive ese animal llegó en un momento de depresión mía, ¿verdad? Entonces tiene un símbolo muy significativo en ese instante porque tal vez ahí tengo que empezar a expresar esas emociones. Ahora, tal vez no con todo el mundo las puedo expresar, ¿verdad? En una situación de duelo, primero tenemos la negación, luego tenemos la expresión de las emociones, sobre todo cuando estamos hablando de una pérdida de una mascota. Puede ser que no con todo el mundo pueda yo expresarlo, ¿verdad? Puede ser que definitivamente no todo el mundo me va a entender lo que yo estoy intentando sentir o lo que yo me siento, o la forma en que yo estoy, o mi tristeza. Hay gente que tal vez se me va a quedar viendo como, qué rara. Entonces, yo tengo que aprender a expresar esas emociones, pero ojo, tengan cuidado de con quién expresan esa situación. Con gente que obviamente también comparta su dolor, ¿verdad? O con gente que inclusive ya pasó por ahí, te puede entender que mi llanto es con una mascota como tal. Lo segundo es que aquí está la reconstrucción, tenemos que reconstruir. Muchas parejas deciden, o muchas mujeres o hombres, personas, deciden que a través del duelo de una mascota, la reconstrucción es con otra mascota. Y está bien, puede ser un proceso, digamos, que si a la persona le funcionó, que si la persona quiere, lo puede hacer. E inclusive tal vez es recomendable que no le pongan el mismo nombre, ¿verdad? Inclusive cambiar si era macho, entonces son una hembra, para que no sea, digamos, la misma circunstancia y cambiemos de chip, ¿verdad? Y volvamos a renovar otra vez esto y se acabó. Porque sí es importante la reconstrucción. Nosotros tenemos evidentemente que salir de este tipo de duelos. No podemos quedarnos años enteros en esta situación y ni siquiera llegamos a un año, ¿verdad? De verdad que tenemos que salir de esta circunstancia. Entonces, ¿cómo reconstruimos? Podemos buscar otro tipo de mascota o reemplazarlo por otra cosa. Digamos que al final yo diga, bueno, no es que no quiero más animales porque esto causa mucho dolor. Ok, entonces
trabaja en algo que sea reemplazable y que también haga que deposites lo que estabas depositando en ese animal. Porque como les digo, muchas veces uno no tiene solamente mascotas solo por tenerlas, sino que a veces llegan en momentos de la vida difíciles, ¿verdad? Me puedo imaginar un momento de un divorcio, por ejemplo, y yo me sentí sola y ahora tuve este animal o adopté un animal. Entonces, sea como sea, ese animalito viene a cubrir muchas emociones. Y si ese animalito se me muere, yo tal vez ahí va a quedar no solo el vacío del animalito que ya no está conmigo, sino ahora se me despierta lo que yo había dejado y por lo que cubrí la situación con el animal. Entonces, ahora se me despiertan otra vez sentimientos de lo que yo había vivido anteriormente y ya no sé qué hacer. Entonces, evidentemente tenemos que reconstruir. Esto en el duelo de los animales es importantísimo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que seguir y continuar. Y por último también, la relación con el recuerdo de nuestro animalito es importante. Es decir, no importa que usted tenga una foto de su animalito y lo recuerde así, mira, es que Rodolfo era el animalito que estaba ahí siempre conmigo y Rodolfo me acompañó de esta edad a esta edad, e hicimos esto con él, me casé con él, hice esto, o sea, no sé. O sea, Rodolfo tiene que tener ese símbolo, ¿verdad? Y es esa relación con el recuerdo que esto me va a generar para que al final no sea un vacío, sino simplemente una pérdida que yo puedo sanar, que yo puedo seguir, que yo puedo avanzar y que no pasa nada, ¿verdad? Evidentemente este recuerdo tiene que ser parte de ese proceso. Y de nuestro querido peludo, ¿verdad? O sea, de ese peludito que tenemos en casa, es importante que nosotros tengamos esos recuerdos, ¿verdad? Que nosotros podamos simplemente concluir con esta situación y se acabó. Ahora, aquí tenemos entonces, son 4 fases que nosotros pasamos entonces en un proceso de duelo con animales, ¿verdad? Se puede ver entonces que hay o se puede suponer que evidentemente puede existir una pérdida difícil, ¿verdad? Al tener una mascota. Creo que es importante ya como último punto que cuando tenemos la pérdida de una mascota le demos ese ritual, sobre todo si tenemos niños en casa, ¿verdad? Es importante darles ese cierre, no solamente de se fue ya y lo vamos a tirar por allá, no, yo creo que es importante el ritual de un cierre, inclusive cuando hay niños le damos una conclusión, ¿verdad? A algo en mi vida y luego puede que vuelva a venir otra parte, pero eso también los prepara para lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que cuando tienen niños en casa y hay una pérdida de una mascota, démosle el ritual que se merece, ¿verdad? Hagámosle su funeral, hagámosle su vela, hagámosle todas las cosas en familia, ¿verdad? Tampoco es que vamos a invitar allá a todo el mundo, porque no, o sea, eso es una cuestión muy familiar, ¿verdad? El núcleo es el que lo hace, pero sí creo que es importante hacer esos cierres, e inclusive por uno mismo como persona. Si ese animalito estaba representando algo importante para tu vida, estaba cargando con algo emocional tuyo, es necesario hacer un ciclo, es hacer un cierre en ese ciclo, ¿verdad? Es necesario ponerle un fin, dejarle una carta, decirle palabras, lo que sea necesario. Y esto tal vez es importante entenderlo, no se sienta ridículo el hacerlo. Es que ridículo es el que más bien no lo logra manejar, ¿verdad? Es el que no logra hacerlo. Entonces, no se sienta ridículo al hacerlo porque realmente usted tiene que concluir ciclos dolorosos. Y probablemente, como yo les decía, ese animalito tiene, ¿verdad? Hemos depositado muchas cosas en él y de repente puede ser importante trabajar en este proceso. Ahora, por último acá, creo que es necesario que tengamos que entender que no todos tardamos el mismo tiempo para lograr solucionar el duelo, ¿verdad? Entonces, esto siempre es importante en todos los aspectos, ya sea con animalitos, con personas, con lo que sea. No todos elaboramos el duelo de la misma forma. No todos duramos el mismo tiempo en el mismo proceso de duelo. Por eso sí, es necesario que nos respetemos en lo que estamos sintiendo. Ahora bien, como ya aquí vimos algunas cositas importantes sobre el duelo de mascotas, lo primero es también entrar en este proceso de, si yo tengo una mascota, tengo que ir entendiendo que esto puede ir pasando, ¿verdad? Y es un proceso que a veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Entender de que si lo humanicé y lo adoro, me cuesta entender este proceso. Hay lugares que nos ayudan a cerrar ese ciclo de una manera muy bonita, ¿verdad? Y creo que eso es parte del proceso. Así que ahí yo les dejo algunas cositas que usted puede tener en cuenta, sobre todo en estos procesos de duelo de mascotas, para que de verdad, lo trabajemos de la mejor manera y que todas estas cosas sean un proceso que me ayuda a salir adelante. Así que bendiciones y que tengan un lindo día.